Este video va de las dos versiones acerca de lo que se dijeron Alexander Volkanovski e Ilia Topuria en el careo que tuvieron en la arena después del UFC 290. Esa noche tuvimos dos careos intensos que sirvieron para hacer crecer rivalidades para enfrentamientos futuros. El de Israel Adesanya con Dricus Du Plessis, que ya es casi un hecho que va a ser la pelea principal en el UFC 293 en Australia, y el de Alexander Volkanovski con Ilia Topuria. En ambos casos fueron los campeones los que buscaron el careo. Israel Adesanya subió al octágono y protagonizó un cara a cara un poco agresivo con Dricus Du Plessis, en el que Adesanya se metió con temas racistas. Por su parte, Alexander Volkanovski invitó a Ilia a un careo, después que abajo del octágono se lo encontró en la arena. En palabras de Ilia, el campeón le dijo: "Hey, ven, consolidemos esta rivalidad ya". Ilia brincó la valla e hicieron el careo. Un careo que se vio intenso pero respetuoso. El que Volka haya tomado la iniciativa es una muestra de lo ambicioso e inteligente que es el campeón. Volka sabe que está en su pico de rendimiento y quiere aprovecharlo al máximo. Por eso quiere pelear seguido, y si hay un mejor momento para enfrentar a Ilia es ahora, porque Ilia todavía va en ascenso. Y también le interesan los buenos cheques, y sabe que mientras más haga crecer la pelea con Ilia, mejor será su cheque. Él ya lo ha dicho, quiere sacar el mayor rendimiento posible a este momento de su carrera, lo que es normal e inteligente. Entrando ya en lo que Alexander Volkanovski dijo en su intercambio con Ilia Topuria, él comentó: "Sí, lo vi al lado de la jaula y lo llamé para que hagamos un cara a cara. Pensé, ok, vamos, ven aquí muchacho, hagamos un pequeño enfrentamiento, ampliemos un poco la rivalidad, seguro nos vemos pronto". Cuando lo tuve al lado mío, le dije: "Hombre, pensé que eras un poco más alto", en medio de risa, porque todos mis oponentes son en general mucho más altos que yo. Lo miré a los ojos, estaba a punto de decir: "Tengo este alcance de 71 pulgadas, lo que es mentira". Nuevamente, sin faltarle respeto al tipo, es un buen luchador, está invicto, así que también le dije que no puedo esperar para tomar ese cero y ponerlo junto a su récord. La versión de Ilia es mucho más corta. Ilia dijo que el campeón le preguntó que si estaba listo y él le respondió: "Nací listo". Esto le dijo Ariel Helwani. Además le dijo que veía a Volka como un enfrentamiento fácil. Ariel le preguntó que cómo visualizaba el combate, cómo terminaba el combate. Ilia le respondió que en su mente veía noqueando a Volka en el primer asalto. ¿Y ustedes qué piensan del intenso careo y de lo que se dijeron Alexander Volkanovski e Ilia Topuria? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.